Bienvenidos a República Dominicana, conocida por su paraíso natural, sus playas de ensueño y, claro, la increíble comida. Pero, ¿qué pasa cuando el sol comienza a esconderse y la noche empieza a tomar el control? Si te dijera que este lugar tiene mucho más que ofrecer, tanto bueno como controvertido, pues quédate aquí, porque hoy te voy a contar todo lo que debes saber antes de tomar tu próximo vuelo. Y, te aseguro, la verdad te sorprenderá. República Dominicana. El nombre en sí evoca imágenes de agua turquesa, brillante y clara. Playas de arena blanca que se extienden sin fin, como un sueño hecho realidad. Palmeras que se mecen con la suave brisa, creando una sinfonía natural. Y la comida. ¡Ay, la comida! Es una celebración de sabores. Platos llenos de arroz con habichuelas fragantes, cocinados con amor y tradición. Plátanos caramelizados a la perfección. Dulces y tentadores y mariscos tan frescos que prácticamente saltan del plato, llenos de sabor del mar. El primer bocado es como una explosión de sabor, una sinfonía de especias bailando en tu lengua, una experiencia inolvidable. Esta es la República Dominicana, que la mayoría de los turistas experimentan, y es embriagador, una mezcla de belleza y cultura. El ritmo del merengue y la bachata se derrama desde los bares junto a la playa, invitándote a bailar. El sol calienta tu piel, llenándote de energía y vitalidad. Las preocupaciones se desvanecen con cada sorbo de ron punch, llevándote a un estado de relajación total. Es fácil enamorarse de este lado de la isla, con su encanto irresistible. Es seductor, atractivo y absolutamente inolvidable, una experiencia que se queda contigo. Pero como cualquier romance, es importante mirar más allá de la superficie, descubrir lo que realmente hace especial a este lugar. Porque debajo de la fachada de postal perfecta se encuentra una realidad más compleja, llena de historias y tradiciones. Una que merece ser comprendida, reconocida y, en última instancia, respetada, para apreciar verdaderamente la esencia de la República Dominicana. Aléjate de los resorts, y el escenario cambia drásticamente. Los colores parecen menos vibrantes, como si la vida aquí tuviera un filtro diferente. El aire, un poco más pesado, cargado de humedad y de historias no contadas. La pobreza, a menudo oculta a la vista, se vuelve imposible de ignorar cuando te adentras en estos lugares. Chozas con techos de metal corrugado bordean caminos polvorientos, testigos silenciosos de la lucha diaria. Los niños juegan en las calles, sus risas contrastan con las duras realidades que enfrentan a diario. Esta es la República Dominicana que muchos turistas nunca ven. Una realidad escondida tras la fachada del turismo. Pero está aquí, a un tiro de piedra de los buffets todo incluido y las piscinas infinitas, coexistiendo en un contraste impactante. Está en los ojos de la mujer que vende fruta al lado del camino, su rostro marcado por las dificultades de una vida vivida al margen de la prosperidad. Está en las manos callosas del agricultor que cuida sus cultivos, luchando por llegar a fin de mes y mantener a su familia. Estos son los rostros de la República Dominicana que permanecen contigo mucho después de que las líneas del bronceado se desvanecen, recordándote la otra cara del paraíso. Sirven como un recordatorio de que el paraíso para muchos es un sueño lejano, una promesa que parece inalcanzable. Santo Domingo, la capital, es un microcosmos de la dualidad de República Dominicana. La arquitectura colonial, testimonio de la rica historia de la isla, se encuentra junto a modernos rascacielos. Calles empedradas conducen a mercados bulliciosos, llenos de frutas exóticas, especias penetrantes y recuerdos artesanales. El aire vibra con los sonidos de la vida, música, risas, el ruido de las motocicletas. Pero incluso aquí, en medio de la vitalidad y el caos, las disparidades son imposibles de ignorar. Opulentas comunidades cerradas se alzan en marcado contraste con los extensos barrios marginales. Autos de lujo navegan por calles compartidas con perros callejeros y vendedores ambulantes que pregonan sus productos. Es una ciudad de extremos, donde la riqueza y la pobreza coexisten en un equilibrio inestable. Para comprender verdaderamente la República Dominicana, debes escuchar su latido en Santo Domingo. Debes abrazar las contradicciones y reconocer las complejidades. Al caer el sol, la República Dominicana se transforma. La transición del día a la noche
trae consigo un cambio palpable en el ambiente. El aire se enfría y el aroma a jazmín llena la noche, creando una atmósfera mágica y embriagadora. La música se derrama desde bares y discotecas, invitando a locales y turistas a bailar toda la noche. Las calles se llenan de vida y energía. Esta es la República Dominicana del abandono despreocupado, donde se deshacen las inhibiciones y el ritmo se apodera. La alegría es contagiosa, pero incluso en la oscuridad, las sombras persisten. No todo es lo que parece bajo las luces brillantes. La prostitución, alimentada por la pobreza y la desesperación, es una dura realidad. Es una lucha diaria para muchas. Mujeres jóvenes, con la mirada endurecida por las circunstancias, se paran en las esquinas, esperando una oportunidad. Sus sonrisas no logran ocultar la vulnerabilidad que hay debajo. Cada sonrisa forzada cuenta una historia de lucha y resistencia. Estas son las historias que a menudo no se cuentan, las vidas que se viven en las sombras, las realidades que existen más allá de las luces de neón y los ritmos pulsantes. Hay un mundo oculto detrás de la fachada vibrante. Es fácil dejarse llevar por la energía de la noche, perderse en la música y la danza. Pero es crucial recordar que no todos bailan por placer. Para algunos, la noche es una lucha por sobrevivir. Más allá de la postal, un llamado a viajar conscientemente. La República Dominicana es un país de una belleza impresionante, cálida hospitalidad y un rico tapiz cultural. Es un lugar donde puedes perderte en el ritmo de la música, el sabor de la comida y la calidez del sol. Pero también es un lugar que lidia con la pobreza, la desigualdad y los desafíos sociales. Para experimentar verdaderamente la República Dominicana, debes aventurarte más allá de la fachada de postal perfecta. Interactúa con los lugareños, no solo como proveedores de servicios, sino como seres humanos con historias que contar. Aprende sobre la historia del país, sus luchas y sus triunfos. Elige apoyar a las empresas locales, desde restaurantes familiares hasta vendedores ambulantes que venden artesanías hechas a mano. Tus dólares pueden marcar una diferencia tangible en la vida de personas reales. Un viaje compartido. Construyendo puentes, no muros. El turismo tiene el poder de ser una fuerza para el bien, pero solo si se aborda con sensibilidad y respeto. No se trata de explotar un destino por su belleza o a su gente por su trabajo. Se trata de forjar conexiones, construir puentes de entendimiento y fomentar un sentido de humanidad compartida. Haz preguntas, escucha las respuestas. Busca experiencias que vayan más allá de lo superficial. En lugar de aislarte en un resort todo incluido, considera alojarte en casas de huéspedes o casas de familia locales. Aprovecha la oportunidad de conectarte con la comunidad local a un nivel más profundo. Recuerda, viajar no se trata solo de marcar destinos en una lista de deseos. Se trata de expandir tus horizontes, desafiar tus percepciones y dejar un impacto positivo en los lugares que visitas. El sabor de la esperanza. Apoyando a las empresas locales. Una de las formas más poderosas de apoyar a la República Dominicana es apoyando a sus negocios locales. Cuando cenas en un restaurante familiar, tu dinero va directamente a los bolsillos de las personas que prepararon tu comida, te sirvieron con una sonrisa y te dieron la bienvenida a su comunidad. Busca mercados donde los artesanos locales vendan sus artesanías. Estas intrincadas creaciones no son solo recuerdos, sino representaciones de la cultura, la tradición y el arte dominicanos. Cada compra es una inversión en el sustento de personas talentosas y sus familias. Al elegir gastar tu dinero conscientemente, puedes ayudar a empoderar a las comunidades locales, crear oportunidades económicas y contribuir a una industria turística más sostenible y equitativa. Preservando el paraíso. Protegiendo los tesoros naturales. La República Dominicana está bendecida con una abundancia de belleza natural. Playas vírgenes, exuberantes selvas tropicales, cascadas y vibrantes arrecifes de coral. Pero estos tesoros son frágiles y requieren nuestra protección. Elige operadores turísticos que prioricen la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Evita actividades que exploten o pongan en peligro la vida silvestre. Respeta el entorno natural guardando lo que traes y minimizando tu huella tanto como sea posible. Al tomar decisiones conscientes,
Todos podemos desempeñar un papel en la preservación de las maravillas naturales de la República Dominicana para las generaciones venideras. Dejando una huella positiva. A medida que tu viaje en la República Dominicana llega a su fin, recuerda que tu experiencia no termina en el aeropuerto. Lleva contigo los recuerdos, las lecciones y las conexiones que has hecho. Comparte tus experiencias con los demás. Desafía las ideas erróneas y los estereotipos. Sé un defensor de los viajes responsables y anima a otros a abordar sus propios viajes con conciencia y empatía. La República Dominicana permanecerá contigo mucho después de que hayas dejado sus costas. Y con suerte, habrás dejado una huella positiva en los corazones y las mentes de las personas que conociste en el camino. La travesía no termina aquí, esto apenas comienza. Mantente conectado al canal, porque vienen más videos llenos de aventuras. Si disfrutaste este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Gracias por acompañarme en este viaje, y nos vemos muy pronto, como siempre, con un nuevo video fascinante.